Estamos en el libro, en el capítulo de Éxodo. Dice la palabra que 3 meses después de haber salido de Egipto, llegaron al acamparon frente al monte. Tal vez hoy día no se necesitarían 3 meses, pero en aquel momento ocuparon 3 meses para llegar al monte Sinaí. Y el Señor le dice a Moisés: voy a acercarme a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y tenga siempre fe en ti. Pareciera que Dios quisiera ratificar a Moisés. Y quizá era necesario porque el pueblo parecía que no confiaba tanto en Moisés y Aarón. Escuchamos cómo murmuraban contra ellos pensando que los habían sacado de Egipto para matarlos de hambre en el desierto. Entonces dice, Moisés le comunica al pueblo y el Señor les dice: ordénales que se purifiquen hoy y mañana. Primer día purificarse, segundo día purificarse. Que recuerden, en el fondo, pues es lavarse, ¿verdad? Sino también internamente. Que laven su ropa y que estén preparados para pasar mañana. Pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo. Y en efecto, vean, al rayar el alba, ¿no? Si el alba es a las 5 de la mañana, al rayar el alba, a las 5 de la mañana antes del amanecer, que recordemos que pues depende de los días. Y entonces dice, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube cubrió el monte, y se escuchó un fragoso resonar de trompetas. Entonces, truenos, relámpagos, densa nube y trompetas, lo cual hizo temblar al pueblo que estaba en el campamento. Y dice, Moisés hizo salir al pueblo para ir al encuentro de Dios, porque esa era la finalidad, de que el pueblo se encontrara con el Señor. Pero la gente se detuvo al pie del monte, porque recordemos que en algún momento se les prohíbe subir la falda del monte Sinaí. Y dice, el Sinaí, un Señor había descendido en medio de fuego. Salía humo como de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. Imagínense la escena. Truenos, relámpagos, dulce nube, resonancias, el fuego, el humo y el temblor de la tierra. Y dice, el sonido de las trompetas se hacía cada vez más fuerte. Podríamos pensar en los ángeles, ¿verdad? Los ángeles son los instrumentos de Dios para hacer tocar las trompetas. Y dice, Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. Y todavía, Dios baja a la cumbre y le dice, esto es a lo que se llama teofanía, es decir, una manifestación de Dios, en la que los elementos de la naturaleza confluyen delante de la presencia del Señor. Aquí en este caso, todo lo que se manifiesta, excepto las trompetas, ¿verdad? Pero claramente es el símbolo entera que está atenta a la presencia de su Señor.
Y luego en el capítulo 3 de Daniel, que hemos cantado como salmo responsorial, encontramos la bendición. Dice, bendito sea Señor, Dios de nuestros padres. Recordamos lo que hemos venido viendo desde el libro del Génesis y el Éxodo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Bendito sea el Dios de nuestros padres, santo y glorioso. Recordamos las 4 letras sagradas, lo que equivaldría a la Y, la H, G, Bab, W y G. Entonces, aunque sea traducido o no se ha traducido, se ha transliterado como Yahvé, pensando que es lo más cercano a lo que podría ser el original. Sin embargo, tenemos que tener clara conciencia de que, pues, es una aproximación. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Ahí estamos hablando de su presencia entre el pueblo, el templo. Y bendito seas en el trono. Obviamente, los relámpagos, estas trompetas, están hablando de su trono. En algunos textos de la Escritura se deja ver que el trono de Dios son ángeles. Por eso se les llama tronos. Bendito sea, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Entonces, recordemos, el Señor penetra hasta lo más profundo. No hay nada que no pueda verse delante de él. Y otra vez, sentado en el trono de los querubines. Y bendito el Señor en la bóveda del cielo. Vean cómo se resalta el aspecto de la naturaleza, el aspecto de la fe heredada de los padres, pero también el tema del templo y del trono. En la aclamación, en el capítulo 11, verso 25 de San Mateo, dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Y recordemos en este sentido, la sencillez no hace referencia a una pobreza material, sino la sencillez hace una referencia a la actitud humilde del hombre frente a Dios. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versos del 10 al 17, encontramos lo siguiente. Se acercan los discípulos a Jesús y le preguntan, ¿por qué les hablas en parábola? Ayer veíamos la parábola del sembrador. Y hoy justamente los discípulos preguntan, ¿por qué les hablas en parábolas? Claro, las parábolas son comparaciones que tienen que ver muchas veces con la vida cotidiana para alcanzar a comprender alguno de los misterios del reino. De hecho, siempre nuestro Señor cuando habla del reino dice, el reino de Dios se parece a, el reino de Dios es como. ¿Por qué? Porque está comparando los misterios del reino a las realidades humanas transitorias. Y dice, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. A ustedes se les ha dado a conocer. ¿Por qué? Y otros no. Y dice, al que tiene se le dará más y nadará en abundancia.
pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Uno podría decir, ¿por qué Dios no es parejo? Pero Dios, lo veremos más adelante, respeta la voluntad, la decisión de cada uno. Dice nuestro Señor, les hablo en parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. A todos nos ha pasado eso, que a veces escuchando algo no entendemos, ¿verdad? O a veces tratando de ver las cosas, aunque estén frente a nosotros, no somos capaces de visualizarlas. Y por eso nuestro Señor hace referencia a la profecía de Isaías. Oirán una y otra vez y no entenderán. ¿Para qué es este oír? Para entender. El verbo clave es entender, comprender, conocer lleva hacia la comprensión. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque el pueblo ha endurecido el corazón. Y entonces, cuando endureces el corazón, hacer las cosas de Dios. No puedes entender las cosas de Dios. Y dice, han cerrado sus ojos para no ver y tapado sus oídos para no oír, ni comprender el corazón. Y aquí está la clave de las parábolas y de la palabra de Dios. Comprender con el corazón, comprender con lo más profundo de nuestro ser. Comprender es aprender con, comprender. Y da la razón. ¿Por qué no quieren comprender con el corazón? Porque no quieren convertirse ni que yo lo salve. Es decir, no se trata de, uy, cuánto sé, uy, cuánto conozco, uy, cuánto he aprendido. Si eso no se transforma en conversión, no hemos aprendido. Si eso no se transforma en conversión, no hemos entendido absolutamente nada. Porque de la conversión viene la salvación. Por eso dice, no quieren convertirse. Convertirte, escucha la palabra de Dios, entiéndela, adora. Esa es la profecía. Pero dice, dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Muchos justos desearon ver y oír. Nosotros mismos incluso a lo mejor hemos tenido el deseo de ver al Señor, de ver sus misterios, de oír sus designios. Sabemos que no es posible por la realidad presente, pero al final del día Dios nos está hablando en todas las circunstancias de la vida. Pues bien, aquí la palabra de Dios, la frase de la primera lectura es, el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo. El estribillo del Salmo es, bendito sea Señor, santo y glorioso. Y la frase del Evangelio es, a ustedes se les ha concedido a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Que el Señor nos conceda su gracia, así sea.